Muy buenas noches, queridos amigos de Latinoamérica. Bienvenidos al programa Energía Positiva, un programa dedicado a todos ustedes de Latinoamérica que están disponibles, que tienen la voluntad de aprender. Hoy tenemos un convidado muy especial, el doctor Humberto Refreger Soto de México. El doctor... Hola, Humberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. El doctor Humberto es egresado con mención honorífica por la Universidad Tecnológica de México. Es especialista en odontopediatría por la División de Estudio de Posgrado de Investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene su práctica privada en odontopediatría. Siempre fue odontopediatra, no ejerció otras actividades en el Hospital Médica. Y él es expresidente de la Academia Mexicana de Odontología Pediátrica. Todavía es miembro activo del Consejo Mexicano de Odontología Infantil y, por supuesto, es un conferencista renombrado internacionalmente, siempre con el tema de la odontología pediátrica. El tema del doctor Humberto es la atención empática asertiva del bruxismo en niños, un tema muy interesante. Doctor, por favor, bienvenido. Muchísimas gracias, estimado Moacir, por la invitación. Realmente es un gusto. Gracias por la deferencia de incluir un tema de odontología pediátrica dentro de pues, este equipo de trabajo, este grupo de trabajo que tienes tan estupendo, en el cual tienen pues, mucha gente que está al pendiente de actualizarse profesionalmente, de mantener una educación continua en los diversos ámbitos de la odontología. Y pues bueno, gracias por incluir a temas de odontopediatría en tu bagaje de programas académicos. Indudablemente, pues bueno, este es un tema que a pesar de que está dirigido a niños, pues también repercutirá en todos aquellos pacientes que conforme vayan creciendo, pues llegarán a los consultorios de todos ustedes. Habrá gente que le guste la práctica de odontopediatría, pero también yo creo que va a ser de utilidad para todas las especialidades, porque el bruxismo repercute en todas las edades y bueno, se ve involucrado en las diversas especialidades. Muchas gracias, Moacir, por tu invitación. Que nada, nosotros que le agradecemos a usted, doctor Humberto, por su tiempo, por su dedicarnos esta hora y tanto a transmitir sus conocimientos. Y en odontopediatría es un tema muy interesante. Tenemos que a los niños hay que cuidarlos. Estos son el futuro de nuestro país, del mundo, son los niños. Entonces hay que dedicarles un tiempo muy especial, ¿no? Te voy a decir que yo en el inicio, cuando comencé mi carrera, atendía unos niños de vez en cuando, ¿no? Y todavía yo pienso de esta forma, pues que al tratar de los niños, lo más importante es transmitirles una actitud positiva, que le genere una tranquilidad. Y de esa manera podemos obtener su confianza y su colaboración para establecer entonces sí un entorno agradable a estos niños y así generarnos para ellos su primera experiencia positiva. Ese es mi punto de vista, siempre. Efectivamente, esa es la idea, generar la cultura de la atención odontológica en los niños, pues es muy importante porque es lo que les permitirá tener una buena comunicación y relación con la odontología en un futuro, con el cuidado práctico, personalizado de su salud oral, pero también la vinculación que se irá ejerciendo con esta rama de la profesión, digamos, de la salud, ¿no? Entonces, pues sí, el hacer que estas consultas sean lo más empáticas y asertivas, por eso es el título también, es muy importante. Y bueno, ese es el trabajo de nosotros como odontopediatras y de aquellos que quieran pues ver a pacientes infantiles, pues será muy, muy importante. Y tú sabes que todavía hoy muchas madres me preguntan a mí, me dicen, doctor, mi hijo rechina los dientes en la noche, ¿qué debo hacer? ¿Ah? Pues bien, ahora sí, vamos a tener la respuesta a todas estas preguntas con el doctor Humberto, que es un gran especialista. Doctor Humberto, ¿qué es el bruxismo? ¿Es una enfermedad, una parafunción o una disfunción? ¿Cómo usted describiría el bruxismo? Sí, esta es una pregunta estupenda. Podríamos decir que durante muchos años hubo cierta problemática y dificultad para hablar de este tema, el bruxismo, porque
siempre ha habido esta situación de considerarlo como una enfermedad. Y bueno, de alguna manera, de forma cultural, la población en general, inclusive la cultura occidental, ha considerado el bruxismo dentro de un proceso como de afectación, una situación que se da ante vinculado o relacionado al estrés. Me gustaría ir contestando esa pregunta, por ejemplo, con referencias históricas. El bruxismo se habla de, inclusive en la Biblia, con el tallar y crujir de dientes, ¿no? En los evangelios o, digamos, en la Divina Comedia, antes de que, digamos, terminando la Edad Media y empezando el Renacentismo con Dante Alighieri, la descripción del crujir y tallar de dientes cuando están esperando a que, digamos, el rey Minos pase a todos aquellos pecadores que han muerto y que están en la antesala del infierno, ver qué les toca, dónde les va a tocar sufrir, pues están tallando los dientes, están sufriendo de bruxismo. Entonces, la definición de bruxismo pasó durante muchos tiempos, y el origen del bruxismo pasó por muchas situaciones. Y no es hasta el 2013 que en el Journal of Oral Rehabilitation se hace un grupo de trabajo internacional y se define al bruxismo de manera específica. Entonces, aquí tengo una definición que es la definición consensada entre, pues, digamos, todo un grupo de trabajo en Europa, en América, representantes de América Latina, de Asia, de Oceanía. Entonces, se determina que es una actividad repetitiva de los músculos asociados a la masticación, caracterizada por el apretamiento o rechinamiento de los dientes, que puede estar acompañado de atrapamiento o deslizamiento de la mandíbula. Y es definido no como una enfermedad, no como una parasomnia o una parafunción, sino como una entidad clínica o un comportamiento. Porque inclusive muchos niños, ahorita se está viendo durante la pandemia, hay un aumento exponencial de la presencia de esta entidad clínica y no podríamos considerarlo una enfermedad como tal. Entonces vamos a definirlo como un comportamiento o entidad clínica. Así es como se resuelve por este equipo de trabajo de manera consensuada. Pues sí, Humberto, ¿qué tan frecuente es el bruxismo en niños? Porque todos nosotros sabemos que los adultos son bruxómanos, casi 70%, 80% de la población. ¿Más qué tan frecuente es esto en los niños? Sí, pues mira, es muy variable. Aquí lo tengo en esta imagen. Es muy variable porque hay muchos estudios, artículos que nos refieren que va desde el 3 al 40% de la prevalencia. Y esto va a ir relacionado a que muchos pacientes no saben que tienen bruxismo, porque muchas veces el bruxismo se da al dormir. Podríamos decir, en imágenes previas hablaba de que había situaciones diurnas y nocturnas. En el caso del bruxismo nocturno, pues muchos no se percatan de ello, porque están dormidos. En el caso de los niños son los papás los que captan este ruido característico, que ahorita lo podemos probar a ver si entra el video. Y bueno, es los que se percatan del sonido. Entonces, el 40% de los niños normalmente en las últimas publicaciones se refiere que pueden llegar a tener esta entidad clínica. Lo que sí es muy importante saber es que la persistencia del bruxismo va de la infancia a la edad adulta en un 50% de los casos. Es decir, 1 de cada 2 va a continuar con el bruxismo en la juventud. ¿Qué escuchan los papás? Escuchan más o menos este sonido. Podría ser un poquito realmente pues estresante para ellos. Para el paciente que está dormido no lo es, pero para los papás sí. Entonces no sé qué tanto se perciba, son unos cuantos segundos del sonido, y bueno, pues llega a ser muy molesto para la gente que vive con ellos. Entonces es un mecanismo indudable de diagnóstico que se presenta, querido Moacir. Qué bien. Humberto, ¿es lo mismo el tallado de dientes diurnos que el tallado de dientes nocturnos? ¿Es lo mismo? Podríamos decir que la acción del movimiento repetitivo muscular no nutritivo es similar, es decir, las dos están ejerciendo acciones de tallado de dientes.
pero los neurotransmisores son distintos. En el caso, por ejemplo, del el tallado durante la noche, el nocturno, la dopamina es el neurotransmisor que prevalece. En el caso del diurno es la acetilcolina y está relacionado al nerviosismo en ese momento. Lo vamos a ir desarrollando ahorita que veamos los factores etiológicos, pero excelente pregunta. De hecho, se han hecho estudios y bueno, se ha visto que los desgastes, usando por ejemplo guardas que pigmentan en determinadas zonas en el mismo paciente cuando tallan los dientes por la noche y cuando tallan los dientes por la mañana, y las áreas de desgaste son distintas cuando se tallan los dientes por la mañana que cuando se tallan los dientes por la noche. Pero excelente pregunta. Ok. ¿Cuál es la causa del bruxismo entonces en estos niños? ¿Qué es lo que genera que haya bruxismo? Pues mira, es de origen multifactorial. Con anterioridad se pensaba que estaba vinculado a alguna interferencia oclusal, a alguna maloclusión en específica. Se pensaba que pacientitos que tuvieran una mordida de angle de tipo clase 3 o que tuvieran mordidas cruzadas posteriores o pacientes con protrusión maxilar, que es el origen el origen del bruxismo. Con el paso del tiempo y con los estudios se han determinado que es de origen multifactorial, en el cual es principalmente generado a nivel del sistema nervioso central, es decir, regulado desde un punto de vista central, no periférico. Normalmente por neurotransmisores que son elaborados, que son fabricados en el mesencéfalo, en la parte media del cerebro, que sí asociados a determinados factores genéticos y psicosociales, como vamos a ver un poquito desarrollados a lo largo pues, de esta plática, ante la presencia de altos niveles de ansiedad y de estrés, llegan a producir ciertos mecanismos neurofisiológicos que producen acción motora a distancia por acción eferente, digamos, de adentro hacia afuera, de transmisión nerviosa a través de los nervios, de los axones de los nervios y de los diferentes procesos sinápticos hasta los músculos de la masticación. En este caso, bueno, por medio del quinto par craneal, a los músculos específicos de la masticación, lo que producen los movimientos repetitivos rápidos a nivel de la masticación. Entonces, estamos viendo que es más ese nivel. Hay estos neurotransmisores, como lo comentaba previamente, están fabricados en los ganglios basales cerebrales, en el mesencéfalo, digamos, en el cerebro primigenio o primitivo, que tiene ciertas interacciones ya a nivel de adentro hacia afuera con la corteza motora cerebral, la corteza cerebral, en zonas específicas, que son las que manejan el control de movimientos musculares finos, como en las zonas 4 y 6 de Brodmann que describe en el mapa cerebral. Y donde hay un involucramiento del sistema reticular activador ascendente, ese cerebro primitivo, digamos, reptiliano, que ante cuestiones de estrés hace que se inyecte ciertos neurotransmisores para que tengan una acción ejecutora. Por ejemplo, en los mamíferos superiores, pues estar listos para correr en el caso de una amenaza, por si llega un depredador, etc. Y en el caso del humano, pues para tratar de mantener un equilibrio neurológico ante situaciones de estrés. El neurotransmisor, como habíamos comentado, el más frecuentemente que se presenta o se fabrica para estas situaciones es la dopamina, que tiene acciones específicas en el núcleo motor del trigémino y con acción final efectora en los músculos de la masticación, como habíamos comentado anteriormente. Digamos, la dopamina tiene diversas funciones. Sabemos que está en el circuito de gratificación. De hecho, es el neurotransmisor que se segrega secreta cuando la persona está bajo la influencia de ciertas drogas, y es lo que genera esa sensación de bienestar. Inclusive es la droga que se genera en los niños chiquitos cuando están conectados constantemente en los aparatos estos electrónicos y están jugando
algún jueguito en sus teléfonos y, por ejemplo, si un papá osa o quitarle el teléfono en el momento en que está jugando, pues se va a poner como si tuviera un problema de abstinencia, ¿no? Entonces, pues es un neurotransmisor muy fuerte, está involucrado en la cognición, en la atención, en el aprendizaje, en la regulación de la producción de la leche, en la regulación del sueño, que como vamos a ver también se involucra pues durante la noche, por lo mismo que está en competencia con otros neurotransmisores y bueno, provocando actividades motoras. Se han descubierto una vinculación muy importante entre esta dopamina y unos receptores que están a nivel de las membranas sinápticas de las neuronas, que son los receptores D2, que son estos que pueden captar la dopamina y ejercer función eferente con movimientos musculares. Esto permite a su vez el hecho de que se haga esta liberación de dopamina, la disminución de estrés, con un efecto paralelo, es decir, este movimiento muscular que produce tallado de dientes y que dependiendo de su severidad puede llegar a causar afectaciones dentarias o no. Entonces, pues bueno, esta es, digamos, la etiología moderna de los mecanismos fisiológicos. También se ha estado viendo una vinculación importante entre estos procesos neurofisiológicos y la respiración. Parece ser que los centros reguladores respiratorios están en una cercanía, en una covecindad muy importante entre el sistema regulador respiratorio, digamos el fusible, el regulador de esta situación, y el centro muscular del trigémino. Por eso hay varios autores e investigadores que vinculan al bruxismo como un sistema protector, digamos, de deficiencia en la oxigenación cerebral, que vamos a poder ver más adelante. Esta etiología pues tiene su origen también en el sueño. Digamos, el paciente sabemos que tiene diversas fases del sueño y una de ellas es la fase 3, que es cuando ya el paciente está en una fase ligeramente más profunda de sueño, donde se empieza a liberar indudablemente dopamina, serotonina, acetilcolina, así como se usa la acetilcolina para los movimientos oculares rápidos. Sabemos que mientras soñamos podemos tener movimientos rápidos en los párpados. También puede haber movimientos, digamos, en ráfaga de los músculos de la masticación. Y esto es muchas veces porque los niños, o inclusive los adultos, procesan mediante el sueño los avatares o los problemas que tuvo durante el día. Es un mecanismo compensatorio de el control del estrés y la ansiedad de los pacientes. Entonces, esto sería de alguna manera un panorama general de la etiología desde el punto de vista central del bruxismo. Los últimos estudios, digamos, nos dicen que el bruxismo se presenta de ciertas irritaciones llamadas microdespertares o arousals, que van acompañados con cambios en el sistema nervioso autónomo, como lo son frecuencias de presión sanguínea, la frecuencia cardíaca y la respiratoria. Y por lo comentaba, por esas se está viendo, todavía se tiene que confirmar esta teoría, que por esa vecindad que hay entre el núcleo regulatorio de los músculos del trigémino, la parte, digamos, motora del trigémino, porque sabemos que es un nervio mixto, también lo está este centro respiratorio en la tuberosidad, digamos, de la médula oblongada de la médula espinal. Entonces, pues son mecanismos compensatorios que nos pueden ayudar ante presencia de la disminución de oxigenación cerebral. Eso podríamos decir que es la etiología vista desde el punto de vista moderno, estimado Maciel. Ok. Estamos viendo que el bruxismo es multifactorial. ¿Qué factores se pueden asociar para favorecer el desarrollo del bruxismo? Bueno, como vemos, sí, alguna deficiencia respiratoria puede ser un factor. Aquí tengo unos factores más o menos relacionados, porque normalmente está vinculado la etiología con los factores. Y bueno,
se pensaba que los hábitos orales pueden llegar a producir el bruxismo. De alguna manera podríamos pensar que pudiera llegar así, porque porque un niño, por ejemplo, que se chupa el dedo, a lo largo de los años puede llegar a producir alguna malformación maxilar y hacer que estos paladares se hagan más largos, se hagan ojivales, se hagan, digamos, el techo, en vez de ser una bóveda romana, que es como debería de ser, ¿no? Un poco amplia, se convierta en un arco, digamos, gótico. Entonces, la dificultad para respirar se ha vinculado a un mal hábito. Entonces, podría ser un factor relacionado. O a la presencia de una disfunción temporomandibular también nos podría dar lugar a que algún desacomodo, algún problema con el disco articular, etcétera, produjera dolor en los pacientes, dificultad para que el paciente mantenga la boca cerrada, que empiezan a respirar por la boca, etcétera. El que se desarrollen paladares largos en sentido sagital, aquellos pacientes que tienen clases 2 muy marcadas y dificultades respiratorias, podríamos considerar esos factores relacionados o asociados, donde, pues bueno, hay en la investigación bibliográfica, pues casos importantes. Otros factores relacionados pueden ser las mordidas cruzadas posteriores, y no es que esto cause bruxismo, pero indudablemente la afectación puede ser mayor si tuviéramos una mordida cruzada lateral, ¿no? Transversal. El desgaste de las cúspides, de las vertientes de los órganos dentarios, podría ser mayor en el caso de esas zonas donde hay mordidas cruzadas o donde hay alguna interferencia oclusal. Y bueno, estadísticamente, aunque no está muy comprobado, las relaciones distales de los segundos molares primarios, es decir, aquellos niños que probablemente en el futuro desarrollen clases 2 de Angle, o sea, retrusión mandibular o protrusión maxilar, o una combinación de estas, tienen una prevalencia un poco mayor de bruxismo. Entonces, pues bueno, son factores relacionados importantes. Otro factor relacionado que podríamos decir es una epidemia que estamos viviendo, y bueno, lo estamos viendo con esta generación de los que atendemos niños, bueno, pues están, antes de caminar, pues ya son nativos tecnológicos, todavía no caminan, pero pues ya están con un celular en la mano, o bueno, con un aparatito, que tiene una interacción impresionante entre entre el aparato y ellos, hace que, pues bueno, hay una conexión muy importante de generación de neurotransmisores de manera excesiva, demasiada excitación, turn on del cerebro, y además una posición anteroinferior de la cabeza, es decir, casi todos para estar con el teléfono inclinamos ligeramente la cabeza hacia adelante. Y eso nos lleva a un contacto incisivo superior con el incisivo inferior. Si nosotros movemos la cabeza hacia adelante y relajamos nuestra musculatura, vamos a ver que contactamos los dientes de adelante, los incisivos, en una posición que en la filosofía neurocruzal, por ejemplo, el doctor Pedro Plana se llama DEA, y donde se activa el sistema reticular activador ascendente cerebral, y por lo tanto un poquito de tensión. Y si a esto agregamos un poco de dopamina porque el niño está jugando o hay alguna interacción interesante, se empieza un tallado de dientes, pues que no es normal, que no es nutricional, sino que es como una acción efectora a este posicionamiento de la cabeza, a la acción efectuada de las dopaminas, y bueno, pues y del sistema reticular ascendente. Esta generación de niños que está, pues ahorita, antes esta plática la tenía de algunas cosas anteriores a la pandemia, pero digamos, ahorita la generación alfa, pues ya se va a romper en 2020, va a venir la generación pandemia de niños que, pues bueno, pues ya están con el cubrebocas y lo manejan a la perfección, y todo aditamento que parece un expendedor de gel lo utilizan. He visto videos muy simpáticos de los niños de 1 año y medio, 2 años, donde pues ya es lo que conocen. Pues vamos a ver qué tantas afectaciones van a tener, y pues una de ellas es, pues cada vez estamos más tiempo en estas cuestiones digitales, y bueno, vamos a ver no nada más cómo repercute desde el punto de vista dental, sino también ortopédico, neuronal, oftálmico, etc. Entonces es un tema de relaciones múltiples. Indudablemente los niveles de estrés y ansiedad, pocas horas de sueño,
rutinas de sueño alteradas. Antes de la pandemia, pues era porque los niños normalmente esperaban a los papás a que lleguen de trabajar. Ahorita, en la pandemia, porque pues todos estamos con cambios importantes. Se refiere que ahora hay muchas, en las grandes urbes se ven luces prendidas a las 4 o 5 de la mañana porque la gente se empieza a despertar en estos procesos de pandemia, pues antes, todas estas rutinas del sueño donde ya no se preserva el ritmo circadiano, hace que sea propenso a producir un bruxismo. Y bueno, también rasgos del tipo de personalidad de cada niño. Hay niños que pues puede pasar un tren, un coche a gran velocidad con mucho ruido y no se asusta, pero habrá niños que sí, son muy sensibles al ruido o a lo que les rodea. Entonces, cada niño también tiene su respuesta específica y el bruxismo es una manera de manejar el estrés. Indudablemente los factores psicosociales, niños que vienen en familias con algún problema, con los papás separándose, o niños que sufren de bullying en la escuela, que son factores relacionados. Muchas veces cuando uno ve a los niños en consulta y le pregunta a los padres que si los niños tienen algún problema, los papás nos dicen, pues, ¿qué problema puede tener mi hija? Pero bueno, hay que reconocer que los niños también pueden llegar a tener muchos problemas. Entonces, esos son factores relacionados muy comunes. Niños que viven en ambientes donde se fuma, por ejemplo, es un factor relacionado. Es importante en nuestra consulta determinar. Aquellos niños que toman, que tienen hiperactividad, síndrome de déficit de atención y son medicados con por ejemplo, la atomoxetina, pues es un efecto secundario de algunos anticonvulsionantes. El uso de medicamentos también llega a ser un factor relacionado. Y algo que está todavía pues muy en estudio y están evaluando, que está pues haciéndose una revisión, es que la alta ingesta de carbohidratos antes de irse a dormir también puede tener, así como hay un sugar rush ante el consumo importante de azúcares y el niño empieza a correr o tiene mucha actividad, tal vez el comer muchos alimentos calóricos 1 hora y media o 2 horas antes de dormir aumente la posibilidad de tener estos movimientos repetitivos musculares rápidos. Y entonces el bajar la carga calórica tal vez sea un mecanismo en que pudiéramos ayudar. Entonces por eso podemos incluir estos conocimientos en nuestra batería empática asertiva, que platicaremos más adelante para el tratamiento del bruxismo. Entonces, pues estas son básicamente los factores relacionados más comunes. Humberto, esto, por lo que me has dicho, puedo pensar ahora que el caso del bruxismo en niños ha aumentado drásticamente ahora en la pandemia. ¿Tienes esos números? Fíjate que no tengo todavía los números finales, es un proceso que se está llevando a cabo. Hay una estadística que lleva frecuentemente el doctor Manfredini, que es el que, pues es el equipo de trabajo bueno, en Europa que está llevando mucho la prevalencia y la bioestadística del bruxismo. Pronto va a haber publicaciones sobre el tema, pero indudablemente este mecanismo protector de los niños se va a dar, e inclusive entre los adultos. Hay referencias cuando he visto pacientitos que de un consultorio, normalmente pues platicamos con los padres ya están en consulta, nos acompañan, no es como antes que pues los manteníamos relegados. Ahora la tendencia de la ortopediatría es tener a uno de los papás en el cubículo, y los papás refieren también a apretamiento de dientes. Entonces, yo creo que es algo que todos y cada uno de ustedes que lo están escuchando, probablemente yo creo que va a ser importante trabajar para sacar una estadística nueva a partir de... ahorita vamos a pensar, es un excelente tema para aquellos que están estudiando ahorita un posgrado. Creo que es un buen tema para tesis, ¿no? Claro. Excelente idea, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, pues, ¿qué enfermedades pueden presentar algún tipo de comorbilidad con el bruxismo? Me parece muy importante resaltar estas enfermedades colaterales. Sí, mira, nosotros actuamos como un centinela, digamos, de los pacientes ante la presencia del bruxismo, porque como les comentaba,
Como está asociado a las deficiencias de oxigenación, por ejemplo, bueno, estas son las comorbilidades relacionadas, pero bueno, podrían incluirse dentro de esta pregunta que tú haces. La apnea nocturna, por ejemplo, pues hay una disminución en los procesos respiratorios. Entonces, Ferreira y Amato y bueno, Manfredini también, que había hacemos referencia, vincula, por ejemplo, que el mecanismo protector del bruxismo es, al hacer movimientos musculares hacia adelante, llevas la mandíbula y la lengua un poquito a una posición más anterior, lo que nos permite tener un área, digamos, de respiratoria mayor, un área en el espacio retrofaringeo un poquito más amplio y con mayor capacidad de captación de oxígeno. Entonces, cuando hay apnea nocturna, normalmente hay bruxismo. Y de eso habla el cierto mecanismo protector, es decir, el bruxismo siempre lo habíamos visto como un proceso nocivo del inicio a fin. Pero estamos viendo que hay posibilidad de que pues, esto también nos ayude en niños que tienen dificultades respiratorias. Entonces, esta es una comorbilidad importante. El asma también es una problemática, una enfermedad que afecta a las vías aéreas inferiores y que, bueno, de alguna manera también despierta esa sensación de falta de oxigenación y el cerebro actúa también haciendo bruxismo como de mecanismo compensatorio. La rinitis alérgica muchas veces hay bloqueo, hay liberación exagerada de histamina, hay una exacerbación en la producción de moco y un mecanismo para disminuir esta producción de moco también es a través de pues la dopamina. La dopamina produce cierta resequedad de las mucosas. Y al producir cierta resequedad de las mucosas bloquea un poquito la acción de la histamina, que por ejemplo en algún momento dado tenemos rinitis alérgica o una gripe muy fuerte y que decimos no voy a poder dormir y te vas colocando en ciertas posiciones laterales, etcétera, para poder conciliar el sueño. De repente hay un momento en que pues se resaca un poquito y te quedas dormido y no te mueres, amaneces al otro día, ay bueno, sí descansé, me quedé dormido. Es la acción dopaminérgica donde también hay resequedad, pero también hay generación de movimientos musculares rápidos. Entonces, de ahí la vinculación de la rinitis alérgica con el bruxismo. Y también el reflujo esofágico, o sea, el paciente que tiene una regurgita produce ácido gástrico, lo saca al exterior por alguna deficiencia en el esfínter esofágico y hay producción de ácido. Y esta producción de ácido hace también que dificultad respiratoria y que el paciente, que el cerebro diga, bueno, está faltando el aire, vamos a deglutir, degluten, y bueno, hay cierto movimiento. Esa es una situación que vincula al bruxismo. Y otra dentro del reflujo esofágico es la presencia del mismo ácido gástrico en sí. Hay niños que tienen ráfagas múltiples de bruxismo, muchísimas a lo largo del día, de la noche, pero como no tienen reflujo esofágico no tienen ni una sola secuela, o sea, no se ve un desgaste importante. Pero hay niños que al pertenecer cierto reflujo y un poquito de bruxismo, el desgaste es mayor. ¿Por qué? Porque tenemos la mezcla perfecta, ácido y movimientos dentarios, para producir disoluciones y fracturas de los cristales del esmalte. Entonces, es una comorbilidad vinculatoria importante que se da. Entonces, pues sí, efectivamente, es buena pregunta. ¿Qué comorbilidades hay? Normalmente, pues está el insomnio, los microdespertares. Aquellos neurólogos que se dedican a esto, pues dicen, no, pues es que los niños que tienen insomnio o problemas de rutina de sueño también tienen bruxismo. Entonces, se unen los campos. O sea, vemos odontólogos, vemos psicólogos, neurólogos, los niños que ven problemas renales, etcétera, de enuresis. Todo esto pues está vinculado y pues es que el paciente es integral. Entonces, nosotros también tendremos que dar un manejo integral, como veremos más adelantito, de las posibles comorbilidades. Pacientes que tienen migraña, síndrome de déficit de atención, ya vimos que ante los medicamentos, pues, y trastornos de hiperactividad, también el uso de medicamentos puede estar con cierta comorbilidad.
Parásitos intestinales, por ejemplo, los abuelitos, a mí me enseñaron que bueno, los abuelitos decían, no, es que los niños tallan los dientes, no sé, en otros lugares de Latinoamérica, pero en México así, no, es que tallan los dientes porque tienen lombrices en la panza, ¿no? Entonces han hecho estudios aquí en México, hay varios trabajos en la India, en el cual se ve si la parasitosis intestinal es un origen real, una etiología real, y se ha determinado que no lo es. Que hay una cierta relación porque, pues, cuando hay digamos, alguna parasitosis, pues también hay nerviosismo de los niños, les lastima, entonces les causa estrés, y entonces también hay movimientos dentarios, hay movimientos musculares rápidos. Entonces, están relacionados, pero no vinculatoriamente como una etiología. Algunos otros síndromes de carácter genético, todos aquellos, digamos, síndromes que tengan que ver alguna situación de movimientos musculares no controlados, como el síndrome de Rett, que en algún momento dado es una mutación específica en el cromosoma X, que se da, por tanto, afectaciones en los niños, con pequeños movimientos musculares que complican pues los movimientos musculares de cabeza y cuello, pacientes con síndrome, por ejemplo, de Prader-Willi, que pues son pacientes obsesivos compulsivos en cuanto a alimentación, constantemente están comiendo y con ansiedad, y también llegan a tener movimientos musculares rápidos. La enfermedad de Huntington, donde hay pues esta transcripción del cromosoma 4, donde, ¿se acuerdan los casos que antes le decíamos que era de Sneinham, que movimientos que no pueden controlar y que también, aunque son bruxismo, también hay tallado de dientes, es una comorbilidad relacionada, o el Parkinson mismo, ¿no? Que es un apretamiento de todos los músculos, pero que también llega a afectar a los músculos de la masticación con movimientos tónico-clónicos muy fuertes, aquí paradójicamente por ausencia de dopamina y sustitución de esta dopamina en los espacios sinápticos por acetilcolina o norepinefrina. Entonces son muchas comorbilidades relacionadas que pues pueden tener acción sobre el bruxismo. No sé si por ahí... perfecto. Ya vimos todas estas comorbilidades relacionadas al bruxismo. ¿Podríamos vincular el bruxismo a algún problema dental ahora, algún problema dentario previo que genere bruxismo? Que genere bruxismo como origen, no, eso es algo que es muy importante determinar. Esta teoría de que digamos, una cúspide alta, una interferencia en la oclusión sea el que lo genera, no lo es. Es estupenda pregunta, porque era lo que se pensaba pues hace todavía unos 10, 15 años. Y después de tener evaluaciones de pacientes que tienen interferencias oculares importantes y que no tienen desarrollo de dopamina, no hay esa vinculación. En cambio, ante la generación y elevación de las catecolaminas, es cuando hay esos procesos de bruxismo. Por lo tanto, ahí es donde se dice que el bruxismo es generado de manera central, no periférico. Entonces, básicamente, pues es algo así, digamos, dentro de la etiología y que podría llevarse a casa ya o al consultorio, en consulta en mente, que es de los factores más importantes, es que es de origen central, no periférico. Lo que sí puede pasar es que las secuelas sean mayores en pacientes que tienen alguna problemática, lo que platicábamos así de mordidas cruzadas posteriores, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues ahí sí pudiera ser, o pacientes que tienen alguna restauración, digamos, que está mal ajustada, que le dé menos estructura o soporte dental, pues es más fácil que se vayan degradando. Por lo tanto, es muy importante el diseño de las restauraciones que se van a utilizar en los pacientes con bruxismo activo. Humberto, como yo te comenté, podemos tener preguntas de las personas que nos están asistiendo. Tengo una pregunta aquí de la doctora Thais Araújo, que dice lo siguiente: ¿el bruxismo durante la niñez ocurrirá también en la fase joven y la fase adulta?
Como le decía, hay una estudio, unos papeles de Manfredini y de la doctora Restrepo también, y que ella es orgullosamente latina, es de Colombia, es una extraordinaria investigadora, digamos, en lengua española, creo que es la que más ha publicado de bruxismo, y nos dice que sí, o sea, el 50% de los niños y adolescentes van a quedar con bruxismo como adultos jóvenes. De ahí la importancia de su detección temprana y su vigilancia. Digamos, como ortopediatras lo trataremos, si ya se desfasa de nuestra edad, pues lo vincularemos a un buen ortodoncista y a un odontólogo general, etcétera, donde se le dé seguimiento. Porque hay momentos que los tratamientos van a ser totalmente distintos de un niño a un adolescente, a un adulto. Entonces, excelente pregunta, porque pues sí, 1 de cada 2 va a mantener el bruxismo. Arturo, bueno, ya les digo a todos que si quieren enviar preguntas, por favor, que nos las pueden mandar. ¿Ah? ¿Qué manifestaciones clínicas puede presentar el bruxismo? Bueno, las manifestaciones más frecuentes, pues bueno, vamos a verlas. Voy a aprovechar por ejemplo, esta imagen, porque también son unas manifestaciones que se dan. Tal vez no dentarias, pero sí de cabeza y cuello, lo cual son cefaleas, por ejemplo, sí les da dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque recordemos que los músculos de la masticación están, pues bueno, consideramos a los temporales dentro de los músculos de la masticación, y eso hace que haya dolores bilaterales en las zonas preauriculares, hablando de disfunciones temporomandibulares, también apretamiento del disco, desplazamiento anterior del disco, dolores musculares a los lados de la cabeza, e inclusive trismus, dificultad para abrir. Entonces, bueno, eso sería una repercusión, digamos, si no dental, sí del bruxismo como tal, y de un disestrés específico, es decir, un desequilibrio. De la pregunta que me hacías a nivel del punto dentario, pues bueno, sería afectación en diversos grados de las superficies oclusales o incisales de los dientes. Hay estos diversos grados de afectación, hay muchas clasificaciones y mecanismos para poder determinar el grado de afectación. Tengo una en esta plática, el que yo uso en el consultorio es de Bernal Ansúrez, donde es una manera rápida de ver desgastes, porque inclusive puede haber evaluaciones por computadora para ver. Pero como la idea es que todo el mundo lo pueda aplicar de manera sencilla, Bernal Ansúrez tiene 5 grados muy fácil, que ahorita los voy a tocar. Pero, buenas veces, daño y pérdida dental, pérdida de cúspides, pérdida de vertientes, y inclusive pues llegar a afectar hasta la cámara pulpar. Y la lesión en tejidos blandos orales, por ejemplo, esta línea alba, que en algunos pacientitos es muy atenuada o prácticamente inexistente, pues en algunas personas hay verdaderas mordidas o inclusive úlceras que pueden llegar a producir laceraciones o pues zonas paraqueratínicas en las mucosas, ¿no? Entonces, es importante evaluar. Y estos serían factores de disestrés. Podríamos vincular a esto con también el estrés, o sea, la parte positiva, ¿no? No siempre son cosas negativas. Lo de protección de vías aéreas que ya platicamos, la posible eliminación, el que esté vinculado a eliminación de estrés, la disminución de neurotransmisores de tipos adrenérgicos y cortisol, y el mejoramiento del metabolismo celular. Esto es todo mucho a nivel de laboratorio. Todavía el doctor Kimura, por ejemplo, en Japón está viendo que animalitos a nivel de roedores, si se les permite roer y cierta liberación de dopamina y de tallado de dientes, hay mejor metabolismo celular, y ante, digamos, procesos cancerígenos, si el pacientito si el ratoncito tiene la posibilidad, que está sujeto a estudio, tiene la posibilidad de roer, es más difícil que desarrolle cáncer. Entonces, hay todavía muchas investigaciones para ver qué tanto el bruxismo puede tener repercusiones benéficas. Entonces, bueno, son interacciones
que muy bien, pues es importante tener en cuenta. Y bueno, básicamente podríamos decir eso, mi querido Nasir. Ok, entonces ya hablamos de las secuelas del bruxismo, ¿no? Y las manifestaciones clínicas que puede presentar el bruxismo también, ¿no? Realmente muy interesante. Contradictoriamente me dijiste que el bruxismo puede generar algunos beneficios en la salud de los niños, ¿no? Sí, sí, es muy interesante porque era algo que no se sabía bien. Bueno, esta también, aquí podemos, con este comentario que haces, esta, por ejemplo, la tomé en una plática que fui con Nolia Feyershoff, que pues él, bueno, es el padre de todo lo que es la cardiología moderna, y él nos presentaba muchas interacciones benéficas en cuanto a tratamientos dentales. Y aquí, bueno, algunos vieron la típica imagen de un conejo o un pato, algunos su cerebro registró primero la imagen como pato y algunos otros como conejo. Entonces, según lo que veamos, nuestro bagaje, nuestro conocimiento será muy importante tomar nuestro criterio para determinar si lo que vamos a hacer es dentro del trabajo de empático asertivo, qué vamos a hacer y cómo vamos a actuar. No siempre tenemos que hacer algo de manera activa o, digamos, poner algún aparato luego, una vez que veamos el bruxismo, porque tal vez las secuelas son mínimas. Y el niño, como tiene apnea del sueño, por ejemplo, o rinitis alérgica, nos está ayudando ese bruxismo. Entonces es muy importante evaluar esta balanza para ver cómo podemos atender mejor a nuestros pacientitos. Entonces, pues sí, o sea, esa observación que haces, pues así es, ¿no? Muy, muy importante. Arturo, ¿cómo podríamos entonces tratar el bruxismo? ¿Y qué esferas de atención tenemos que considerar para un adecuado manejo de esta enfermedad? ¿Y a qué se refiere? Que me parece muy interesante su título, un manejo empático, asertivo del bruxismo. Sí, pues mira, como tenemos una hora, yo creo que normalmente antes del tratamiento hacemos una pequeña indagación para poder terminar el diagnóstico. Y normalmente el diagnóstico es a través de los papás, cuando se trata de niños, porque los papás, como escuchamos al principio de la plática, pues son quienes escuchan el tallado de dientes de los niños. Y a través de la indagación empática asertiva de nuestros niños. ¿Y esto qué es? Que cuando están en el consultorio, se tiene que hacer un diagnóstico, una indagación apreciativa. ¿Esto qué significa? Que para poder llevar a cabo un tratamiento empático asertivo, ya no nos podemos subir, digamos, al púlpito del prestador de servicios de salud como era anteriormente, ¿no? O sea, que el doctor se subía, daba, como digamos, predicaba una misa, regañaba a los presentes que no se habían portado bien y tienes que hacer esto para hacer las cosas. Actualmente, el público, la gente, los padres, nuestros pacientes en general, no les gusta que le digan cómo tienen que hacerse las cosas. Es decir, ante tantos conocimientos que hay en Internet y tantas autobúsquedas que ellos tienen, lo preguntan en San Google y luego muchas veces ya llegan con mucha información, realmente nosotros lo que tenemos que hacer es toda esa información que tienen y que nosotros también vamos a depurar y a presentar, tenemos que hacer que ellos de alguna manera la integren y nosotros a través de preguntas hagamos que de ellos salgan las respuestas. Es decir, si evaluamos la higiene y hábitos nutricionales, por ejemplo, en el caso de que estamos revisando caries o presencia de ácido en boca, que también es muy importante para el bruxismo porque la presencia de placa enterobacteriana genera mayor destrucción, un mecanismo para ir tratando el bruxismo es bajar el grado de placa enterobacteriana y ácido en boca, por supuesto. Entonces, hacemos mecanismos de, por ejemplo, evaluación de placa enterobacteriana con el paciente y con el papá del paciente presente. Entonces se hacen tinciones y se dice, mira, aquí tienes placa, mire señora, toda la placa que hay aquí, toda la cantidad de placa enterobacteriana y de bacterias que hay, dígame, ¿cómo lo ven? No, pues sí, doctor, está horrible. Es que esto lo tenemos
que modificar. Tendríamos que modificar. ¿Cómo se le ocurre que podría ser? No, pues yo creo que cepillando los dientes, perfecto. Sale de ella el de la mamá, no, pues cepillando los dientes. Ella nos está dando la respuesta, la está conceptualizando, es quien genera la sugerencia y nosotros damos la validación. Decimos, efectivamente, sí, con un mejor cepillado. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues dándole, ¿quién nos podrá ayudar, señora, para que este proceso se lleve a cabo? No, pues pues es que yo trabajo todo el día y pues bueno, lo dejo bajo el cuidado a mi niño con el abuelito. El abuelito lo podría cuidar. Sí, el abuelito pues podría ser buena idea, pero pues igual, a mí me preocupa porque ya están cansados los abuelitos. ¿Quién más nos podría ayudar? Entonces terminan dándose cuenta la madre que, híjole, pues pues hay una persona que la cuida, pero no creo, le voy a decir, pero ¿sabe qué? Yo creo que la tengo que revisar yo. Y ya sale de ella el hecho de que la responsabilidad tiene que venir de la persona con la cual estás interactuando y también con el niño. Si el niño ya tiene 7, 8 años, pues también el niño se tiene que ir dando cuenta. Este sistema de indagación apreciativa para el manejo empático asertivo es el que nos gusta manejar ahorita en la actualidad. Y así como se maneja en la evaluación de higiene y hábitos nutricionales, lo mismo para los dulces, la presencia de refrescos, de jugos, de dulces ácidos, lo mismo también para sobre actividades y responsabilidades. Por ejemplo, mucho el bruxismo, como vemos, es manejo de estrés. Y por ejemplo, aquellos niños que están con sobrecarga de actividades, que no nada más van a la escuela, digamos, la pandemia, pues aparte, y hay estrés de por sí. Pero antes de la pandemia o posterior a la pandemia, pues también van a regresar a las clases en aquellos niños que tienen circunstancias socioeconómicas. Por eso también hablamos un poquito del estatus socioeconómico. De ver qué actividades tienen. Si es un niño que tiene karate, hace natación, habla 2 idiomas y toma clases y toca un instrumento, está sobrecargado. Entonces los papás se tienen que dar cuenta de que pues ellos están poniendo en sobrecarga. Entonces tiene que venir de los papás. De ahí tiene que venir la respuesta. Las rutinas del sueño, el poner límites por parte de los papás, la consideración de la atmósfera familiar, si hay problemas entre los papás, que no se peleen en frente de los niños, o evaluar cómo la relación del sistema de entretenimiento, es decir, controlarle los teléfonos celulares a los niños, poner límites, que es muy difícil ya en los papás de ahora y en los niños de ahora. Y pues evaluar la salud general del paciente. Entonces, esos son los mecanismos de tratamiento, ir detectando, y esas mismas deficiencias y dificultades que veamos las vamos a implementar desde el punto de vista del tratamiento empático asertivo. Los indicadores clínicos, bueno, son presencia de desgastes, ya hemos visto, dolor y molestia, los desgastes que ya hemos visto, lo que les llega a platicar un poquito Bernard Cinsansouris, que son grado 1, grado 2 del esmalte, que hemos visto, vean los desgastes que podemos llegar a tener, y dependiendo de qué tal grado de desgaste, pues será nuestro tratamiento, ¿no? Hasta muchas veces los niños que ya están con los dientes perforados, que ya la pulpa pues ya está presente, ya dependerá en qué momento del proceso cronológico de erupción se presenta, y bueno, se determinará si se hace la extracción en determinado momento o alguna restauración. Me voy a pasar porque esto es todavía un poquito de diagnóstico. Me imagino que hay mucha gente aquí que le encanta la determinación de las problemáticas de disfunciones temporomandibulares. El bruxismo está muy vinculado en este proceso. Los niños es difícil de determinar porque son muy pequeños, y hacer el diagnóstico doloroso en los niños es difícil. Ya hay un consenso que está en enero, está ya en su publicación por parte de la doctora Restrepo, dentro de este consenso de atención temporomandibular, este concilio de atención temporomandibular. Entonces, para determinar las guías y lineamientos para el tratamiento de las disfunciones temporomandibulares en pacientes pediátricos y que presenten bruxismos. Estos son auxiliares diagnósticos. Por ejemplo, la polisomnografía es el grado de oro, el estándar de oro, pues es cuando se hace una evaluación durante el sueño de cuántas veces hay estos movimientos musculares, etcétera. Esto como para poder determinar qué tratamiento, y bueno, una radiografía para ver zonas aéreas de respiración, algunos diagnósticos diferenciales como la erosión dental externa, como los alimentos muy ácidos, los dulces, el chupar limón,
o la perimólisis, cuando es interna esta erosión, cuando es, por ejemplo, por el reflujo, la bulimia, cuestiones ya de presencia de ácidos internos. Los tratamientos, lo que decía el doctor, la pregunta del doctor Massil, pues sí, las esferas de tensión pueden ser, como muy bien dice, desde el punto de vista del sistema nervioso central, es decir, bloqueando la generación de esta producción de dopamina, y a nivel periférico, como para controlar las secuelas que hay. Entonces, a nivel del sistema nervioso central, a la pregunta expresa del doctor Massir, sería pues algunos medicamentos que niños normalmente no los utiliza el odontólogo, sino que debe haber cierto trabajo vinculatorio, integrativo entre el pediatra, el neurólogo, el psicólogo o el psiquiatra, y el dentista, por ejemplo, la buspirona, que es un agonista que estabiliza la actividad dopaminérgica. En algunos casos muy marcados, por ejemplo, en Parkinson o en Huntington, la toxina de botulínica, el clonazepam en adolescentes, o algunos bloqueados de dopamina, pero pues en pacientes mayores. En niños normalmente no se dan para el sistema nervioso central. En algunos casos se estudió la hidroxicina, pero bueno, produce xerostomía, que también es su causa de desgaste dentario. Un mecanismo para producir la disminución de generación de dopamina es la terapia de reacción de competencia, es decir, que los padres pues determinen si hay bullying escolar, si hay algún problema en casa, pues digamos, en relación de pareja, de los papás, pues no externarlo enfrente de los niños. Ver, por ejemplo, muchas veces los niños tienen problemas para dormir porque en su habitación hay ciertas luces, algunas sombras que les causan conflicto para poder conciliar el sueño y les causan estrés. Pues nosotros determinar y tener una reacción en competencia a esto y quitar esos factores de estrés. Otro es el uso de terapias psicológicas como terapias de relajación muscular guiada. Por ejemplo, en YouTube hay muchos videos de relajación muscular guiada para niños. Algunas les llaman terapias de Jacobson, donde pues con cuentos, con música, los niños se van relajando y disminuyen mucho su estrés. Todos aquellos mecanismos que disminuyan el estrés es un mecanismo de tratamiento estupendo. El caso de que los niños, pues si tienen alguna problemática importante psicológica, pues el que se acuda a un terapeuta, a un psicólogo que les lleva a cabo terapias cognitivo-conductuales, de juegos, psicológica, para que saquen el estrés, saquen sus problemas y no nada más los trabajen dentro de sus sueños, sino también pues lo puedan exteriorizar y disminuir sus ansiedades. Entonces, esos tratamientos son muy importantes. Y bueno, otro tratamiento, podríamos decir que está en la frontera entre la esfera de tensión interna y externa, que sería pues la amidalectomía. Aquellos niños que tienen una apnea de sueño realmente por obliteración de las vías aéreas superiores, pues compartir un trabajo con un equipo interdisciplinario, con un otorrino, y que hagan la extirpación, la amidalectomía, para que puedan respirar mejor. En fin, entonces son tratamientos que son muy buenos. Y otra esfera, pues es el tratamiento que nosotros como odontólogos aportemos. Por ejemplo, tratamientos de ortopedia y ortodoncia y odontológicos restaurativos e inclusive pulpares en niños. En cuanto a su tratamiento, podríamos decir que pues tenemos que buscar algo que produzca relajación muscular, que controle la pérdida de dimensión vertical, que posicione mejor al cóndilo con respecto a la cavidad glenoidea en una mejor relación de la articulación temporomandibular y, por supuesto, protege los dientes del desgaste producto de la atrición. Nosotros sabemos que los niños, estas son las típicas tablas de Moré, sabemos que están en desarrollo y crecimiento. Entonces, el mecanismo típico de poner una guarda de desgaste, una guarda que evite el desgaste y una guarda de descarga, digamos, de fuerzas, pues no aplica, porque limitaríamos el crecimiento. Entonces, utilizamos otro tipo de tratamientos, que es la ortopedia y la ortodoncia. Y esto va a estar en función de la edad
y de la problemática específica de cada uno de los pacientes, si tienen clase 1, si tienen clase 2, si tienen clase 3, si tienen algún apiñamiento dentario, si no lo tienen, deficiencia en el crecimiento, en cualquiera de las tres situaciones de, digamos, esferas anteroposteriores, verticales, transversales, etcétera. Y pues será el tipo de tratamiento a utilizar. Para su tratamiento, por ejemplo, en dentición primaria y mixta, si realmente es una afectación importante, si no hay afectación y no hay maloclusión, normalmente no hacemos gran cosa. Pero si hay alguna maloclusión afectada, con un desgaste como de Bernard-Insansur, es decir, del que vimos grado 3, que es 1/3 o más, al no poner guardas tenemos que poner algo que proteja la dentición. Y a mí en lo particular me gustan las pistas planas, porque tratas la problemática de deficiencia de espacio muchas veces. Haces la expansión del maxilar, que muchas veces, bueno, está relacionada por la dificultad respiratoria, y se ponen, por ejemplo, las pistas y chocan acrílico con acrílico y no diente contra diente, y es una manera de proteger, mantener una dimensión vertical adecuada, una mejor posición de la dimensión vertical, proteger de los dientes y que no se desgasten las superficies oclusales porque se choca acrílico con acrílico. Entonces, son algunos tipos de tratamientos que hay. Las pistas planas, a diversos casos, y bueno, que funcionan bastante bien. Algunas veces me gusta algo más sólido, en pacientitos que tienen una discrepancia vertical muy fuerte, para no tener que poner en pistas planas lo que nosotros llamamos DI, que podamos desgastar los dientes anteriores, o que podemos controlar con Equiplan, pero, o bueno, con un aditamento que los que manejan ortopedia saben que es una presión metálica. Utilizamos otro tipo de aparatos como el Valters o Bionator, que es más duro y pues resiste más las mordidas de los niños. Entonces, cómo pues van acompañando el crecimiento y finalmente viene el recambio dentario sin afectación en los dientes permanentes. Entonces, son mecanismos que hacen el tratamiento, acompañando el crecimiento, haciendo cambio de los circuitos electromiográficos de los pacientitos, porque al poner un aparatito y levantar la dimensión vertical cambia la dinámica de la contracción muscular. Entonces, estamos actuando a varios niveles. Y bueno, tratamientos de ortopedia mecánica, por ejemplo, la expansión a través de un Hyrax, por ejemplo, dependiendo del paciente se usará pues un Quadelix o una W de Porter, o en este caso un Hyrax, o a veces un Haas, dependiendo de la edad y de lo que ustedes manejen. Hay gente que pues les gusta más el Haas, o que les gustan los trainers, que ya son prefabricados. O sea, hay muchos mecanismos para lograr lo mismo. Por eso se dice que, bueno, hay muchos caminos para llegar a Roma, entonces lo que manejen bien ustedes. Y el control de secuelas, pues sí, si hay que hacer restauraciones porque hay afectaciones en las paredes axiales de los dientes, clases 2, clases 3, muy complicadas, pues poner coronas. Y ustedes saben que los odontólogos pediatras colocamos nuestras coronitas todavía de acero cromo, y bueno, se siguen utilizando. Ahorita hay unas de circonia muy bonitas que se está evaluando si no producen interferencias y dolores de articulación. Está en ese proceso. Pero bueno, se pueden utilizar resinas compuestas, ionómeros de alta densidad, de viscosidad, etcétera. Pero pues, como les decía, en el manejo empático asertivo, el control de biofilm es muy importante, que los papás vean que esto produce la adherencia de bacterias en los dientes. Estas bacterias producen ácidos, y estos ácidos, si se les permite tallar diente con diente, pues aparte de caries y de problemas gingivales y de inflamación de las encías, etcétera, les digo, también pueden tener afectación si los niños tallan los dientes. Entonces, son varios tratamientos los que tenemos que tener en consideración. Bueno, saber que hay, a mí me gusta mucho, por ejemplo, las resinas compuestas. Ya la tendencia son las filosofías mínimamente invasivas en la odontología pediátrica, tratar de evitar pues estos tratamientos más invasivos. Entonces utilizamos resinas compuestas, ionos de vidrio, y bueno, cuando ya no es posible, las coronitas. Y bueno, vamos protegiendo las zonas que se están
donde ya está acercándose la pulpa al desgaste dentario. Y bueno, en la primera cita podemos hacer un bloqueo con iodo de vidrio y luego ya veremos si podemos colocar unas coronitas, dependiendo de la edad, si hay una próxima exfoliación de los dientes o no. Y bueno, son diversos mecanismos que tenemos que considerar para nuestros tratamientos. La idea es utilizar medicamentos o materiales restaurativos fáciles de colocar en una sola aplicación, lo más fáciles de utilizar en los niños. Aquí, por ejemplo, utilicé un iodo de vidrio de alta viscosidad que se pone en 1 minuto y cada 6 meses lo estamos revisando y si hay un poquito de desgaste se vuelve a colocar. Muchas veces también resolviendo el problema de, por ejemplo, en este caso que había una deficiencia de espacio transversal, el bruxismo disminuye porque neumatizamos, así como mejoramos la mordida, neumatizamos todo lo que son los senos maxilares y entonces el paciente puede respirar mejor. Entonces, como vemos, es toda una gama de tratamientos que involucran, pues, inclusive, coadyuvar a otras especialidades, que en este caso un otorrino, para que los niños respiren mejor. Entonces, bueno, estos son los tratamientos más comunes. Si tuviéramos alguna afectación, digamos, del punto de vista muscular, pues la terapia física es muy importante, la termoterapia, los masajitos, los masajes en cabeza y zona articular, que todo, bueno, esto nos llevaría mucho tiempo verlo, pero bueno, pequeños movimientos circulares que ayuden, terapias de fomentos de agua caliente, a veces el uso de metacarbamol con paracetamol o ibuprofeno, etcétera, nos pueden, en niños mayores ya de 10, 12 años, que se puede utilizar esta farmacopea, pues puede ayudarnos a disminuir dolores musculares, trismus, etcétera. Entonces son varios... Ya has tratado enormemente el tratamiento dentario. Es necesario que el bruxismo tenga, para tratarlo, es necesario que tengas otros equipos médicos, otros dentistas, equipo interdisciplinario. Sí, claro. Por ejemplo, supongamos que pues necesitamos un buen ortodoncista después, ¿no? Tal vez el odontólogo pediatra puede ser el ortopedia, pero necesitas un buen ortodoncista para tener una buena oclusión. Aquel paciente que pues sabes que va a continuar, pues un buen odontólogo general que le dé seguimiento con guardas protectoras. Si tenemos un problema pulpar, digamos, nosotros hacemos como odontopediatras los tratamientos pulpares en dentición primaria, pero en dentición permanente normalmente nos apoyamos en un endodoncista que genere apicoformación de los ápices, ¿no? Entonces nos tenemos que apoyar en un excelente endodoncista en el caso de una afectación, por ejemplo, de un premolar o de un molar, porque puede haber exposición de la cámara pulpar de estos fragmentos dentarios. Entonces, se necesita un equipo interdisciplinario indudable del mismo equipo odontológico. Entonces, sí, estamos juntos en esto, mi querido Moacir. ¿Te utilizas de otorrinos o neurólogos o algo del equipo médico para tratar el bruxismo? Sí, la verdad es que yo estoy, mi actual profesional yo lo llevo a cabo en Hospital Médica Sur, que es un hospital, digamos, muy importante en mi país, y que, bueno, tengo la fortuna de conocer muchos pediatras, otorrinos, neurólogos, etcétera. De hecho, este tema del bruxismo me empezó a interesar debido a un buen amigo que su niña tiene síndrome de Rett, tiene un bruxismo exacerbado muy fuerte y bueno, el desgaste dentario. Entonces, pues no le ponía poner una guarda porque no la aguantaba, no la soportaba. Entonces me puse a estudiar y vi que la buspirona era una posibilidad. Me atreví a tomar el teléfono y llamarle a su neurólogo. Y pues le dije, oye, tengo que poner algo porque el niño pues está afectándose y tal vez podemos hacer algo. Y fíjate que leí que la buspirona le puede ayudar. Ah, qué bueno que me dices, mira, es raro que me llame un dentista para tratar de hacer una vinculación. Y bueno, vamos a intentarlo, dame los papeles, las lecturas, yo le mandé lo de la buspirona, él lo intentó, le funcionó muy bien como 8 meses, después de 8 meses la niña se adaptó a la buspirona y ya no le sirvió más, pero él hizo sus ajustes
de atomoxetina y anticonvulsionantes que estaba utilizando y mejoró mucho el paciente. Y ese atrevimiento que tuve es como que una enseñanza, y sabes que no hay que tenerle miedo a agarrar el teléfono y hablar con un neurólogo. Decir, oye, vamos a trabajar un poquito en equipo porque yo tengo esta afectación en un paciente tuyo, ¿no? Entonces es algo que nos queda y que, bueno, pues hay que empezarlo a hacer y poco a poco se va haciendo un trabajo tengo una buena psicóloga, una buena terapeuta del lenguaje, etcétera. Y eso es algo que nos enriquece nuestra actividad profesional y bueno, pues es algo que todo el mundo irá desarrollando y que les invito a que desarrollen para que tengan un equipo multidisciplinario que aunque no estén en su mismo espacio físico, pues puedan derivar, puedan hacer interconsultas y pues tener un mejor equipo de trabajo. Pues sí, sabemos que trabajar en equipo es una de las mejores cosas que tenemos en los días actuales. Pues hay que pedir opinión, la segunda opinión, tercera opinión y ser humilde, pues saber que no siempre sabemos todo. ¿Las guardas oclusales las usas siempre en todos los casos de bruxismo? No, las guardas oclusales no las usamos en niños. Usamos estas ortopedias funcionales, por ejemplo, las pistas planas, el Bartels, el Blimbler, el Clamp, todos estos. Las guardas oclusales las llegamos a utilizar ya una vez que el paciente terminó de crecer, ¿no? Realmente hay quien las usa en una ventana de oportunidad que hay entre los 4,5 y 6 años, porque ahí en ese proceso no hay mucho movimiento expansivo de los arcos, pero se ha visto que se corre el riesgo de limitar el crecimiento y que bueno, realmente tenemos otros mecanismos para evitar, ya hablamos de reducción de estrés, de las distintas terapias psicológicas, de disminuir los carbohidratos, de disminuir, digamos, la interacción entre los aparatitos, o sea, lo tratamos de manejar en ese sentido o con aparatos de ortopedia miofuncional. Entonces, evitamos el uso de guardas en niños. Y en dentición mixta, pues no lo podemos utilizar porque limitaríamos el crecimiento. Una vez que ya se haya sentado todo el proceso eruptivo a los 15, 16 años, ya se puso una guarda de manera normal, a reserva que tenemos que estar vigilando el tercer molar, la erupción del tercer molar. A los 12, 13 años, recordemos que es la erupción del segundo molar. Si nosotros ponemos una guarda y obstruimos la erupción del segundo molar, vamos a afectar la llave de la oclusión. Entonces, dándole seguimiento cronológico de crecimiento y desarrollo de nuestros niños, nos va a ir muy bien con aparatos ortopédicos funcionales, pero no con guardas. Perfecto, ya sí, lo había notado que hablaste bastante de los aparatos funcionales, ¿no? Más Humberto, hemos conversado mucho sobre el tratamiento, sobre el bruxismo, todo, mas yo tengo una pregunta muy personal, ¿eh? Me gustaría preguntarte algo así más personal, porque yo sé que eres una persona muy importante en México. Tú eres el actual expresidente de la Academia Mexicana de Odontología Pediátrica, que es un cargo de mucha responsabilidad y mucho prestigio, ¿no? Cuéntame, ¿cómo fue haber sido presidente de esta entidad tan respetada en México? Y después, me gustaría pues que nos hicieras algunos comentarios sobre la situación de la odontología pediátrica en México. Conocer cómo está la odontopediatría, cuáles son los horizontes. Sí, muchísimas gracias por tus palabras, Moacir. Pues sí, efectivamente me tocó presidir la Academia Mexicana de Odontología Pediátrica en 2019-2020. Digamos, es una asociación que conjunta a los odontólogos pediatras de México, de nuestro país, que pues hemos trabajado mucho, llevamos 36 años, ahorita bueno es el número 37, y bueno, pues tenemos colegiados a 28 universidades, digamos, que hacen odontopediatría en el país. Les damos actualización profesional a través de cursos presenciales normalmente, ¿no? Y también con cursos por medio de, bueno, en internet. Y estamos vinculados de alguna manera con América Latina a través de la Asociación Latinoamericana de Odontopediatría, que es una asociación muy fuerte de la cual somos hermana y pues tenemos grandes amigos.
y a través de la International Association of Pediatric Dentistry, que es la que hace el colegiado internacional. Nosotros tuvimos en el 2019 el evento internacional de odontopediatría internacional en Cancún, donde pues fuimos un polo de atracción muy importante, tuvimos la oportunidad de estar ahí colaborando activamente. Entonces, fue una gran experiencia, un gran reto. También tenemos la posibilidad de vincularnos en otras partes, con otras acciones importantes. Hemos estado con Lauro Medrano ahí en Nueva York, donde tuvimos así la oportunidad de conocerte. Y bueno, siempre vincular a la odontopediatría de México con otros lados. En el caso de Nueva York, con la American Academy of Pediatric Dentistry, que tiene un día específico en el New York Dental Meeting cada año. Entonces, ese es un trabajo muy, muy lindo porque es vincular la odontopediatría mexicana en el exterior, trabajar de manera conjunta en este caso, este año tenemos con ALOP en América Latina, en Guatemala, nuestro congreso de Asociación Latinoamericana. Entonces, es un trabajo muy, muy, muy bonito. Tenemos trabajo con las universidades. Estas 28 universidades tienen trabajos de sus estudios, de los estudiantes a través de tener exposición a través de nosotros. Hay retroalimentación, trabajos, hay premios, concursos, etc. Es un trabajo muy, muy padre. Lo hay también una muy buena vinculación con Europa, con España y con Portugal. Entonces, es un trabajo pues muy padre, de muchos retos, de muchos desafíos. Ahorita fue trabajar también tratando de asesorar a toda la población odontológica pues en este año de pandemia. El año pasado nuestro segundo evento, que era presencial, se convirtió en de prácticas por medio de web. Y entonces, pues bueno, fue un gran reto. Y pues bueno, podremos decir que la odontopediatría mexicana está muy bien valorada porque nosotros estamos muy pegados a la odontopediatría latinoamericana. Y los latinoamericanos, como bien sabemos, somos muy buenos para las relaciones humanas, somos apapachadores, hacemos mucho de la mínima invasión, hemos desarrollado muchos de estos temas que inclusive en otros países, en Europa y en Estados Unidos, les llama mucho la atención. Entonces vienen a brevar luego muchas veces de nuestros cursos para aplicarlos allá, porque ellos también, por ejemplo, en Estados Unidos utilizan mucho anestesias generales, etc. A nosotros no nos gusta tanto en América Latina, nos gusta más el trato directamente con los pacientes. Entonces, podríamos decir que la odontopediatría latinoamericana está muy bien posicionada a nivel internacional y pues bueno, hay que seguir trabajando por ello y por eso estas vinculaciones y estos foros y esta oportunidad que me das de incluir a odontopediatría en tan importante foro como así, pues siempre se agradece. Nos permite a nosotros en México poner a la academia pues en conocimiento de ustedes, los que quieran meterse a nuestros cursos. Hay unos que son gratuitos en web, cada último jueves de mes hay uno gratuito que lo pueden conocer a través de la página de AMOP, que es amop.org.mx, amop.org.mx, y ahí está toda la información para aquellos que estén interesados en odontopediatría. Pues bueno, ahí está todo lo que hay. Se tratará de hacer cursos presenciales este año, dependiendo de lo que nos diga la realidad de la pandemia. Ahí, pues está ahí toda la información en la página web, en nuestro Instagram, en Facebook. Entonces, hay muchas cosas, así, para poner a todos los que estén interesados en odontopediatría, pues estos temas a la mano para que pues puedan seguir desarrollándose y actualizándose de manera profesional. Humberto, una pregunta que siempre hago. ¿Es posible que los dentistas odontólogos de América Latina que deseen aprender un poco vayan hasta su ciudad o México y se aceptan pasantías? Sí, miren, nosotros tenemos un formato que es, miembros activos que tienen que ser odontopediatras que hayan terminado la formación de odontopediatra como tal. Pero hay un mecanismo que es miembro asociado, donde cualquier odontólogo que esté interesado en la odontopediatría
y que haya trabajado, que trabaje niños y que pues nos presente cierto bagaje, puede ser miembro asociado y pueden venir de cualquier parte del mundo. Tenemos gente de otros lados de Latinoamérica y por supuesto que pueden ir y visitar nuestros congresos, nuestros cursos, y bueno, lo pueden hacer todo esto a través de amop.org.mx. Y bueno, lo pueden hacer, nuestras cuotas son muy pequeñas, y bueno, como les decía, algunos son sin costo, algunos tienen un costo mínimo, pero bueno, de que está ahí la posibilidad y la disposición de la Academia Mexicana, lo es, y de hecho, bueno, lo ha sido para muchos hermanos de Latinoamérica. Cada año contamos con gente que viene, y pues es algo muy, muy padre. También el hecho de que nos veamos muchas veces en Nueva York cada año, también hay gente que está dentro del New York Dental Meeting, que asiste, que viene de Puerto Rico, de Cuba, de América Latina en general. Y bueno, pues siempre estamos abiertos para que la gente de otras partes del mundo pues pueda estar en contacto con nosotros, y bueno, siempre tratamos de tener invitados nosotros, de América Latina, de Europa, de Oceanía, de Estados Unidos, pues de todas partes del mundo, para abrevar todos unos de otros, de diversos temas. Y entonces, pues bueno, ese es nuestro trabajo como academia. Yo ya terminé mi gestión, ahorita está el doctor Alfonso Torres, pero tenemos todos la misma filosofía, y bueno, pues así es como hemos trabajado. Así. Bueno, Humberto, ahora qué vamos a hacer. Al final, quiero que hagas un slide donde muestras tus contactos para todos aquellos que tienen interés. Además de entrar en la página web, te va a tocar a ti responderle ese mail si alguien se interesa. Vas a pasar tu email, tu contacto, para que las personas entren en contacto contigo. Es muy importante lo que has dicho, ¿ok? Entonces, te tenía preparado hasta el final. Está bien esta de aquí, que es No, ahorita vamos, yo voy a terminar por aquí y regreso contigo, ¿ok? Ok, entonces. Sí. Quiero recordarle a todos, pues, nuestros amigos, que el programa Energía Positiva está disponible en el canal de YouTube, como aparece aquí, y en la página web programaenergiapositiva.com. La pueden ver cuando quieran. Aquí van a encontrar todos los videos de todas las entrevistas que hemos realizado. Te puedes inscribir en nuestro canal de YouTube, puedes tomarle una foto a este QR code o simplemente entrar en nuestra página de YouTube a través de esta dirección e inscribirte. Así vas a tener acceso directo a medida que vamos publicando todos nuestros vídeos. Aquí están las imágenes, ya son casi 70 entrevistas de diversos temas, siempre con personalidades que se dedican a un tema específico y nos dan el placer y la satisfacción de contribuir con su conocimiento a todos los dentistas de Latinoamérica. Importante, si te gustó, comparte. Para mí, para todos es importante que compartamos esta experiencia con nuestros amigos, nuestros colegas dentistas que no conocen estas entrevistas, porque consideramos que es muy importante llevar este conocimiento. Hay tanta información que si te gustó, compártela y dale un like a nuestras transmisiones, ¿ok? Vamos adelante. La próxima entrevista va a ser con estos dos dentistas de Costa Rica, Luis Caber y André Caber, que nos van a hablar sobre los avances en la odontología del futuro. Muy preparados, tienen informaciones excelentes sobre lo que está pasando en la odontología y qué va a pasar en un futuro bien próximo. Aquí tienen ustedes todos mis contactos. Si quieren solicitar algún tratamiento especial, alguna conferencia especial, algún tema específico, por favor escríbanme. Están aquí todos mis contactos y tendré el mayor placer en buscar un conferencista para agradar ese tema que ustedes están proponiendo. ¿Ok? Síganos en Instagram. Cuando nos siguen en Instagram, a medida que vamos publicando las nuevas entrevistas, ustedes lo reciben en primera mano. Entonces aquí está mi dirección de Instagram, @Moacir Menéndez, o si no, a través de nuestro QR Code. Siempre es importante que se registren en Instagram, que nos sigan en Instagram, que así van a tener siempre noticias siempre rápidas. Cada vez que estamos haciendo algo, les avisamos a través del Instagram.
Regresamos ahora con mucha energía positiva, donde Humberto, regresamos. Aquí ando, ahora sí. Bueno, Humberto, ya estamos terminando. Por favor, te voy a pedir que nos despidamos. Muestra aquí tu dirección. Vamos a ver. Ajá. Aquí está. Muchas gracias. Vamos a maximizar. Muchas gracias por su atención. Claro que sí. Aquí está tu dirección para que la copien. Por favor, los que tengan alguna duda sobre el tema, con mucho gusto, a mob.refreyer@gmail.com, los que quieran meterse a la academia y bueno, ver todas nuestras actividades a mob.org.mx. Aquí estoy con mis hijos, con Monse y Mateo. Atrás podemos ver la iglesia de San Miguel Allende, que es un lugar muy lindo ahí en México. Y bueno, esperando que ya podamos empezarlos a ver en persona, mi querido Macir, porque pues estamos muy alejados. Bueno, estamos cerca de alguna manera, lejos de otra, pero bueno, lo importante es que pues tenemos que seguir adelante y cuidándonos mucho. Sí, es verdad. Voy aprovechando esto, sabes que Brasil atraviesa su peor crisis en la pandemia. ¿Cómo está la situación? Pues está complicadita, la verdad es que pues sí, desafortunadamente ha habido muchos contagios, la dificultad del acceso a vacunas ya lo conocemos, creo que es algo que se padece en todos los países del mundo. Y bueno, pues hemos tenido que ir desarrollando la cultura de prevención que nos ha costado mucho trabajo, pero pues que hemos tenido que aprender realmente a la mala, ¿no? Es decir, el uso del cubrebocas no se tomaba en serio durante mucho tiempo, ahorita se está tomando más en serio. La sana distancia es muy complicado porque pues bien sabemos que eso involucra muchas situaciones psicológicas, se ha aguantado estoicamente por mucha gente, pero mucha gente sale y pues vienen los picos, las olas. Nosotros somos mucho de fiestas y cuando se hizo la Guadalupana, pues salimos muchos salió mucha gente a ver a la Lupita y entonces se infectó y luego en las Navidades se volvió a infectar. Nosotros somos un pueblo pues muy religioso y entonces pues viene Semana Santa y esperemos que pues no haya tanta congregación de gente porque 3 semanas después de estas fiestas bien sabemos que viene una problemática. Entonces estamos a las esperas de las vacunas y pues bueno, yo creo que estamos en Brasil más o menos, he visto que están también sufriendo así y en muchos lugares de nuestros hermanos ahí en América Latina y pues hay que seguirnos cuidando, como decir, no hay de otra. No hay de otra. Brasil atraviesa su peor fase. Ya estamos con los hospitales casi que 100% llenos, no hay más CTIs para atender, la gente se está muriendo en los pasillos, ¿no? Entonces estamos en una crisis, estamos con un lockdown aquí en São Paulo, la capital más económica de Brasil, sí. Absoluto, por 15 días, wow. Solo las cosas esenciales como supermercados, solo delivery, o sea, lo que es esencial. A los dentistas ya nos abrieron la posibilidad de vacunarnos. Yo tomé mi segunda dosis de la vacuna ya hace 15 días. Hoy casualmente tenía 15 días de la segunda dosis. Ya estamos prevenidos. Mas de todas maneras llamo la atención que hay que cuidarse, usar los cubrebocas, lavarse las manos, no ir en aglomeraciones a fiestas. Tengo mucho miedo ahora en Brasil, que también es un país muy religioso, con la Semana Santa, porque tiene que estar prohibido, no es posible. La gente tiene que tomar conciencia que este es un mal que está afectando a la humanidad porque no estamos pensando en nuestros vecinos, en nuestros amigos, en la sociedad. Está habiendo una prevalencia del individualismo, donde estamos viendo aquí en Brasil muchos jóvenes que se contaminan y después aparecen llorando porque se les murió el papá, la mamá, el tío, y no piensan que ellos fueron los causadores de esta desgracia. Claro. ¿No? Entonces sí. Hay que tenerse con la mano en la conciencia y realmente quedarse en casa y si sales, pues claro, ¿no? Tomar todos los cuidados. Así es, mi querido, así es mucho trabajo por delante, es un trabajo social, es un trabajo de cambio cultural, de switch cultural, porque sí es un tema tanto en Brasil como yo creo que toda América Latina, y si no es que en el mundo, el que los jóvenes se tienen que sensibilizar que
pues depende de ellos el que muchos de sus papás o abuelos sobrevivan. Entonces, es muy bien, dices, un tema que tenemos que reforzar en lo que se vacunan todos y aún a pesar de la vacuna todavía ver cómo se desenvuelve, cómo funciona, cuánto dura, digamos, su acción. Entonces, todavía tenemos muchos pendientes. Sí, así es, así es. Mi hermano, ha sido un gran placer hablar contigo. Un abrazo a la distancia. Espero encontrarte luego, que esta pandemia termine y que podamos regresar a estos congresos no virtuales, sino presenciales, donde nos reunimos, nos damos un abrazo, contamos nuestras anécdotas y así pues tenemos una amistad cada vez más sólida. Muchísimas gracias, Humberto, por haber participado. Muchísimas gracias, Timo, así por la invitación. Gracias a todos ustedes por su presencia. Un fuerte abrazo desde México. Y bueno, como siempre, muchas gracias. Bueno, señores, nos despedimos por aquí. Hasta la próxima.